Bienvenidos a un nuevo capítulo. Esto es Disruptores, donde desafiamos lo establecido para construir un mañana más brillante que mejore nuestras condiciones de ciudad a través de la plataforma más grande de cogobernanza y exigencia colectiva sin partidos políticos. Antes de comenzar, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Iniciamos en breve. ¿Tengo que pertenecer a un partido político para ejercer mis derechos como ciudadano? Ni madres. Para nada. ¿Me estorban estos cabrones? ¿Estorban? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque los partidos políticos reciben millonadas de dinero de nuestros impuestos y no defienden nada. Ve aquí Ciudad Juárez. Los morenos no tocan a la administración de Morena. Y los del PRI y el PAN, pues ya se fusionaron y no pueden tocar al PAN porque están fusionados el PRI y el PAN. Entonces digo, y nosotros, como aquí, como el perrito de las dos patas, nomás viendo para todos lados. Entonces digo, pues no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos. Y tú dices, ¿cómo le puedo hacer? Hombre, pues como lo estamos haciendo. Yo le digo, a ver, tú millennial, tú centennial, pues vamos a enseñarte. Y agarra el microfonito y súbelo a tu TikTok y súbete en Instagram y verás que vas a tener más voz y vas a unir a más que piensen como tú. Entonces, vamos a llamar a los que se identifican en lo que son los valores nuestros, el orden, el respeto por el orden, el respeto por la limpieza para empezar, hombre. La gratitud de vivir en donde vivimos, en una tierra de oportunidad, en donde si nosotros queremos conservar lo que tenemos, tenemos que cuidarlo, tenemos que mejorarlo, porque ahorita está descuidado, hay que mejorarlo, hay que regenerarlo, hay que reconstruirlo, hay que retomarlo, y hay que empezar de cero. Y empezamos de cero con amor, con tolerancia, con responsabilidad social. No se trata de ir a castigar o irnos sobre nadie, es decir, ¿cómo te convencemos de que nos conviene? Es de conveniencia, nos conviene a todos hacer esto porque nos va a mejorar nuestras condiciones. Bueno, el objetivo de este podcast tiene como fin poder explicarle a los que nos puedan escuchar o ver varios temas que personalmente a mí no me cachaban ni me interesaban, como son temas de la política, de la cuestión del interés público, de la cultura de la legalidad, que quizá puede sonar aburrido para las nuevas generaciones, pero a través del tiempo que nos hemos conocido y en lo que hemos andado, pues lo he comprendido de una forma muy diferente, es más, hasta muy gustosa porque es muy apasionante y muy divertida. Pero antes de empezar, para entrar al tema del título de cómo influir en la política sin ser un político, me gustaría que, como es nuestro primer capítulo, nos presentemos el uno al otro. O sea, yo presentarlo a usted, lo que pienso en usted y usted de mí, para que uno no se autopresente, ¿lo explico? ¿Le parece? Pues hacemos el intento. No sé cómo te vaya a presentar, pero... ¿Tienes miedo cómo lo va a presentar yo? No, ¿cómo te voy a presentar yo a ti? Es lo que me pues lo que piense su cerebro, eso es lo que es, así de sencillo. Pues mire, en este podcast al público nos acompaña el licenciado Oscar Cantú, abogado de la Escuela de Derecho de la UASH, y pues bueno, es una persona muy, quizá para muchos, polémica, pero también para otros muy amado y muy interesante lo que ha conocido, las experiencias vividas, que precisamente es lo que me ha motivado a aprender y que me ha servido mucho en mi vida profesional y en mi vida, en mi estilo de vida, ¿no? En general, como joven, de una generación millennial, ¿no? Con lo que he estado con usted, lo que me ha podido compartir y que justamente lo que yo quiero que otras personas como yo puedan sentir lo mismo o ver, aprender lo bueno que yo he aprendido, ¿no? De usted. Entonces, pues bueno, va a ser muy interesante todos los temas que vamos a estar tratando en este podcast. Y pues bueno, vamos a hablar como dicen acá en el norte, a calzón quitado. Con usted, que sí se puede. Bueno. Bueno, pero pues yo también quiero hablar para presentarte a ti. ¿Qué veo? ¿A quién conozco como Sí, Héctor Núñez? Pues Héctor Núñez, bueno, lo conozco como una persona muy luchista, producto del esfuerzo a base de trabajo. Se
graduó de ingeniero mecatrónico, pero con esa inquietud y esa creatividad que tiene y ese interés por ser innovador en la tecnología y usando la tecnología, fue como llegamos a conocernos, y he tenido el placer, el gusto de no solo conocer a un profesionista, sino a una persona que tiene una característica muy particular, que es el amor por su familia, que es el amor por su ciudad, que es el amor en general. Y prueba de ello es que él está aquí, siendo que una persona a esa edad estaría precisamente o en Silicon Valley conociendo su capacidad, o en Austin, donde estuvo y precisamente viendo que podía estar haciendo algo por su ciudad, decidió trasladarse y empezar aquí a luchar y a batallar, como cualquier persona que empieza. Y hemos tenido la oportunidad de, en esa inquietud que nos unió cuando yo era editor del periódico Norte, que nace el digital, y él junto con otros 20 jóvenes inquietos, ¿verdad? Se acercaron, y yo pues no entendía nada de la digital. Yo vengo de la old school, del papel, ¿verdad? Yo nací en el papel y sigo en el papel, ¿verdad? Ahora me he vuelto digital gracias a que he tenido el gusto de platicar con personas de esta nueva generación. Correcto. Y lo que más me llamó a mí la atención fue que lo que quería este grupo que tuve el honor de conocer y el gusto de conocer, era que ellos querían hablar bien de su ciudad, que querían hacer por su ciudad, que querían hablar de las cosas positivas de la ciudad. Correcto. Lo cual a mí me pareció positivo, muy necesario, como una base para poner a la ciudad en otro nivel. Y yo les dije, bueno, pues sí está muy bien que hablemos de todo lo positivo, pero ¿qué pasa si no ponemos y empezamos por lo básico? Porque podemos hablar de cosas positivas, pero nuestra ciudad cada vez está perdiendo calidad de vida. Correcto. Y en ese sentido, yo les dije, mira, primero hay que trabajar y hay que poner orden y limpieza. Orden, limpieza y seguridad. Correcto. Que son los pilares para poder emprender. Pues emprender cualquier cosa, no, pero bueno, lo bueno es que no me conoce muy bien y me escribió cosas que ni yo sabía de mí. Pero bueno, yo lo quería también, es que usted tiene una larga trayectoria, bueno, Oscar, también podía haber mencionado todo lo que ha hecho en su vida, desde la comunicación, desde su actividad empresarial, su actividad social. Entonces no nos va a dar el podcast para poderlo describir, pero el objetivo de los temas que vamos a desarrollar a lo largo de la duración de este programa, en varios temas más, capítulos, pues van a conocer a lo verdad. O sea, mi intención es que la gente conozca como yo he conocido a Oscar. Dilo, soy un estuche de monerías. Dilo, reconócelo. Nomás lo decía su mamá en paz descanse. Pero bueno, básicamente, pues gracias por esa introducción. La idea es que las personas nos puedan conocer un poco nuestro antecedente y pues a partir de este primer capítulo ya les haga sentido los temas que vamos a estar como desmenuzando, desglosando, echándole cotorreo a veces, y invitar personas también para que nosotros podamos como que ponerlos en algún tipo de fuera de su zona de confort. Claro. Para cuestionar y para reflexionar y hasta si queremos filosofar, ¿no? O sea, de eso se trata. Me gustaría empezar el tema, Oscar. Sí. Entrar como que ya de lleno a manos a la obra. A ver, ¿qué vas a inventar? No, me gustaría, mire, el título es ¿Cómo influir en la política sin ser político? Y hay dos premisas con las que quiero empezar, que siento que van a sostener esta conversación, Oscar. La primera es que por ahí me acuerdo de una frase que usted en algún momento me dijo y por ahí me involucré mucho a leer, que me ha servido mucho también, lo de Gerald Jampolsky. Él decía una frase que un milagro es un cambio de percepción. ¿Está de acuerdo? Sí. Vamos a sostener esa premisa. Un milagro es un cambio de percepción, porque a mí me ha dado una claridad eso, no solo
en mi vida profesional, Oscar, ¿eh? En todas las partes de mi vida. Lo he traducido. Y la otra es que me gustaría que piense usted muy bien, usted por qué, cómo ha estado usted en algún tema en el pasado, en una experiencia vivida o en varias, supongo. ¿Cómo se puede, usted cómo ha participado influyendo en la política sin ser un político para que nosotros podamos entender cómo podemos hacerle si somos unos simples terrenales, personas que a lo mejor no tenemos ni influencia, ni nacimos en cunas de oro, ni tenemos algún antecedente de abolengo, lo que sea? ¿Cómo podemos hacer y por qué es necesario, no? Pero me gustaría que usted pensara cómo ponernos un ejemplo de lo que usted ha hecho en el pasado, cómo se puede y por qué es importante influir en la política sin ser un político, porque también otra cosa de que me acuerdo mucho y me quedó muy claro es que yo pensaba siempre que la política era ver a estos políticos que siempre vemos, pero usted decía, es que eso es política partidista, y es una cosa muy diferente, la política partidista a la política pública, ¿no? Y al final de cuentas somos animales políticos los seres humanos y política la hacemos donde sea, ¿no? Bueno, pues mira, qué interesante. Tu pregunta es muy interesante porque te tengo que platicar Sí. las experiencias vividas en ese afán de influir en la política. Entonces, pues sucede que desde muy joven, desde que entré a la escuela de Derecho, fui muy participativo de las sociedades de alumnos y muy participativo en los hechos que en esa época se presentaban. Yo entré en 1968 a la Escuela de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces me toca vivir esa etapa muy revolucionaria de lo que pasa en Tlatelolco y todo ese proceso en donde dentro de la escuela llegó a haber jóvenes que querían ver un cambio, pero lo buscaban por la vía de la violencia. Y de ahí viene la Liga 23 de septiembre. Por otro lado, y hubo compañeros que estaban conmigo en el salón, que eran miembros de la Liga 23 de ¿Y qué era esa liga? No sé. Era un grupo Así se le llamaba liga. la Liga 23 de septiembre porque fue la toma de Madera en el estado de Chihuahua. Tomaron el cuartel de Madera el 23 de septiembre. Okay. Y de ahí nace. Es un hecho histórico. Es un grupo de terror, un grupo de guerrilleros de izquierda que querían modificar el sistema por la vía de la violencia. Entonces se genera todo este movimiento. O sea, ¿estaban armados ellos? Sí, estaban armados, era un grupo armado, que intervienen en robos de bancos, en secuestros, en muchas, o sea, como para financiar su fin. Para financiar, y bueno, pero lo que quiero destacar es que la vivencia fue el ver diferentes maneras de cómo cambiar un sistema. Okay, no estoy hablando tanto del hecho, sino más bien lo que yo viví. Lo segundo era cómo participar dentro de un partido político, porque había un partido hegemónico que era el PRI, era todo lo que existía, no había partidos de oposición, o la oposición era tan diminuta que no contaba. Pero dentro del PRI, del partido hegemónico, había corrientes ideológicas, ¿verdad? Que entraban en pugna unas con otras. ¿Qué es una corriente dentro de un partido político? Ahora, en el presente, es los neoliberales, los de derecha, los de izquierda, los de arriba, de abajo, los comunistas, los socialistas, los capitalistas. Existía dentro de un partido todas esas corrientes. El amalgamiento de esas corrientes dentro del partido es lo que le permitía conservar el poder, porque a la hora de los procesos electorales pues se repartían las cuotas de poder para que pudieran subsistir todos estos grupos. Y así tenemos diferentes presidentes con diferentes tendencias. Uno fue Luis Echeverría, que él fomentó mucho esta corriente de rebeldía. Tan es así que en su época
asesinan a Garza, Eugenio Garza a Eugenio Garzazada en Nuevo León y a Aranguren en Jalisco. Fue esa época de la que me está hablando. Fue ¿verdad? esa época donde estos grupos emergen, los grupos guerrilleros, estos emergen y se les da Poder. oportunidad. Okay. Es como una política de abrazos, no balazos a los guerrilleros. Es lo mismo. Para hacer la analogía. Para hacer la analogía, abrazos, no balazos a los grupos guerrilleros, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿por qué? Porque era una corriente que quería promover y perpetuarse en el poder de alguna manera. Pero no es tanto no me quiero meter en los temas ideológicos, la discusión ideológica. A lo mejor en mi historia tengo algo correcto o no correcto, pero más bien es como yo lo percibía. De acuerdo. No quiere decir. Y luego usted es un chavalón de que 20. No, 18. 18 años, entre los 18 y los 25 años esto. Y ¿Va? inquieto también, ¿o qué? ¿Perdón? Muy inquieto. Siempre Siempre he sido muy inquieto. Siempre he sido muy preguntón toda la vida, metiche. Todos Y pero sabes que soy muy soy muy curioso. Soy muy curioso, entonces todo me gusta saber de todo, entender de todo. Y yo digo que sé poquito de todo, porque he tenido muchas experiencias gracias a la vida, a Dios, placer curioso, que me ha permitido vivir todas estas experiencias. Bueno, ok. ¿Verdad? Luego a través de el ejercicio profesional, ¿verdad? Cuando ya usted empezó Sí, como abogado. a través del ejercicio profesional participando en las asociaciones políticas. Había la cuestión de asociaciones civiles en esa época, ¿no, Oscar? ¿O casi no estaba la onda? No eran asociaciones, más bien eran asociaciones políticas. Era lo que los jóvenes podían acceder en ese momento. Pues hacían una asociación política para formar un grupo político. Correcto. O una corriente que buscara generar alguna visión, de acuerdo, ¿verdad? Pero luego, entonces, después, influir y acercarse al poder político, okay, ¿verdad? Como empresario para influir en las políticas de desarrollo económico industrial, que es a lo que me dediqué por muchos años, de acuerdo, al desarrollo industrial, o sea, abrir oportunidades para atraer inversión extranjera, para que se asentaran las corporaciones en Juárez, en el estado de Chihuahua, ¿verdad? Y de esa manera buscar que no hubiera la migración rural hacia las ciudades y que se concentrara, sino que hubiera un desarrollo regional en las zonas rurales para generar oportunidades para que la gente joven quisiera quedarse en estos lugares y no quisiera emigrar. De acuerdo. Entonces, bueno, pues participé en esto y fue así como pues llevamos las primeras industrias a Nuevo Casas Grandes, a Villa Ahumada, donde precisamente es una prueba para que Delphi, que conocemos en Delphi, que era parte de General Motors, okay, dijo, si yo puedo probar que puedo funcionar fuera de Ciudad Juárez, fuera de la frontera, yo me animo a entrar al resto del país. Y fue así como entra con una prueba que hicimos en Villa Ahumada, Chihuahua. Pero eso involucra, es lo que tratamos de explicar, la participación y la influencia para que las condiciones se provoquen. Exactamente. Entonces, ¿cómo? A lo que quiero llegar es que yo no era un funcionario público, yo no era un activista partidista en ese momento. Después lo fui, o sea, también tuve esa experiencia, pero lo que yo buscaba era, a través de ese acercamiento con la administración pública, el poder influir, trabajar con quienes estaban para crear y generar esta visión para hacerla crecer, ¿verdad? Con el afán de desarrollar. Y tiene mucho que ver, porque yo le voy a hacer un contraste para ver cómo me lo explica eso, ¿no? Porque es parte de las dudas que yo tenía en ese momento, ahorita ya me quedó un poco más claro, pero tiene mucho que ver en que tú seas también muy promotor, ¿no? De alguna manera para que, pues, no, o sea, son varios factores. No es como que Héctor Núñez pueda acercarse rápido al poder político y vender o sea, tienes que vender una idea, tienes que tener un proyecto,
tienes que traer pues, algún tipo de algo a la mesa para que puedas convencer a las personas, porque pues no creo que, o sea, ¿cómo se le hace a uno de joven? Uno piensa que, o sea, ¿por dónde empiezas? ¿Sí me explico? Porque me imagino que usted en ese momento, usted tenía un proyecto muy claro y un propósito muy claro. No sé si era lo que está comentando, el detonar las oportunidades con la inversión extranjera para que el desarrollo económico esté aquí en la ciudad. Basado en las experiencias Ajá. personales fue como fui creando una visión, Correcto, ándale. una visión que esa visión para mí se convirtieron en ideales de convicción y esos ideales los busqué desarrollar a través de las diferentes formas de participación a las que tuve oportunidad de acceder. Pero yo creaba las oportunidades. Ese es el punto que quería O llegar. sea, es de iniciativa propia, en donde si tú asumes una iniciativa porque tú crees, porque tú estás convencido, esa llama la traes adentro. Entonces, eso es lo que te mueve, porque no siempre vas a tener el resultado que tú buscas, En el sino, primer intento. no, a lo mejor tardas años. Mira, yo tengo luchando más de 40 años por buscar generar muchos de esos ideales y todavía estoy aquí. O sea, todavía no me rindo y no me voy a rendir porque creo que tengo una responsabilidad para con las nuevas generaciones, porque a mí me legaron una calidad de vida, una oportunidad y yo tengo que hacer lo mismo por los que me siguen. Entonces es despojarte de tu interés individual para dar de ti en el interés público y balancear entre lo público y lo privado. Correcto. Sí, me explico. No nada más es puro privado y véngase para acá, pero también es cómo equilibramos, ¿verdad? Para que mantengamos un orden de equidad, un orden de igualdad. Correcto. Yo pienso también, y a lo mejor me gustaría saber su opinión, le voy a compartir la mía. Su generación es una generación denominada Baby Boomers, ¿no? Sí. En donde yo, por lo que lo conozco y he conocido a algunos también de su generación, de su generación tienen una particularidad muy, muy interesante porque como que fueron muy educados, sobre todo en las primeras etapas de las escuelas básicas, primarias, secundarias, muy educados pues, con disciplina, o sea, de esa época, ¿no? Sí. Y con el sentido como del deber, o sea, y si usted me pregunta, oye, Héctor, en tu generación, o en la X, o en la Millennial, Centennial, o lo que sea, yo no veo tan marcado en nuestra generación como que ese sentido del deber, porque yo a usted lo he observado, y usted hasta por puro deber, o sea, por el deber como ciudadano, tengo que participar, tengo que hacer, pero nuestra generación es muy apática quizá en esas cosas, o sea, aunque no me afecta si no acato el deber, ¿no? Pero creo que su generación en ese sentido fue los que marcaron mucha disrupción en la historia de nuestro país, porque ese ingrediente de, pues por deber tengo que hacer esto, hace que también tengas en la cabeza que lo que dice usted, además del propósito claro, es, pues por deber lo tengo que hacer, o sea, ni siquiera me felicites porque es mi deber hacerlo, güey. Bueno, así me educaron a mí, ¿verdad? Oye, mamá, me saqué muy buenas calificaciones. Qué bueno, cabrón, es tu obligación. Ah, bueno, toda madre, pues. Así necesitas. Digo, pues claro, digo, así como mi obligación es estar pendiente, darte de comer y todo, tu obligación es estudiar y trabajar. Pues tiene sentido. Yo no, o sea, no tengo por qué reconocer lo que es tu deber, lo que es tu obligación. Bueno, eso está bueno, pues. Pues que volvamos a así por las buenas ni que diga nada. Por la chancla. Eso sí, pero si no te sacas estas calificaciones, si no esto, no vas a tener estos privilegios. Ah, entonces no nomás es deber, también me ponían la zanahoria. El garrote y me ponían la zanahoria. Entonces yo creo que mucho tiene que ver la formación, Héctor. Sí. Porque el deber, o sea, esto que tú me dices, cómo incursionas, pues en principio tienes que ser una persona que está completa internamente. O sea,
Nadie da lo que no tiene. Si tú quieres reformar, transformar, evolucionar algo para el bien de todos, tienes que empezar por ti mismo. Entonces, ¿cómo influyes? Pues primeramente sabiendo que tú tienes los ingredientes adentro para poder hacerlo afuera. ¿Qué significa? Sí. El orden. Desde tu casa, el orden desde adentro de tu cuarto, el que tú recoges tu ropa, el que tú recoges, guardas, el que tú guardas en orden tu closet, el que tú limpias, mantienes limpio y no dejas al abandono lo que a ti te corresponde. Empieza por ahí. Y no es que, digo, porque si no lo haces adentro de tu casa, adentro de tu intimidad, ¿cómo vas a querer que se haga afuera de tu casa lo que no se hace dentro de tu casa? Empieza por adentro, ¿verdad? Entonces, Y es algo, ahí me está contestando lo que le preguntaba casi al inicio. Cuando la nueva generación nos preguntamos, ¿por dónde empiezo? Si yo quiero quiero esta visión, o tengo esta convicción, o tengo estos ideales, muchas veces nos perdemos en el cómo inicio. Si es tan sencillo como poner orden dentro de ti primero, para que vayas como que limpiando el caos, teniendo claridad. Mira, claro que sí, Héctor, porque mira, Héctor, vamos a suponer que tú para mí eres un líder, ¿verdad? Sí, tú eres un líder para mí, eres una persona que toma iniciativa, eres un emprendedor, eres una persona a la que sus compañeros ven y admiran porque te atreves a hacer cosas diferentes y lo platicas y lo publicas, tú te atreves a hacer tú, porque lo traes adentro de ti. Mas, sin embargo, yo que conozco y conocido mucha gente me pregunta por ti, oye, ¿dónde está Héctor? ¿Dónde aquí? ¿Dónde acá? Porque, oye, como que te ven ese liderazgo. Ahora, si tú quieres hacerte de un grupo de personas que se sumen a ti, pues tienes que ver de dónde viene, o sea, cómo es su vida en lo personal, porque si no lo traen, ¿cómo vas a poder depender y confiar en ellos para que sigan un proceso cuando no se da en lo personal? No sé si te hace sentido. Le estaría pidiendo peras al olmo. Pues le estás pidiendo peras al olmo. Entonces, es lo que está pasando en nuestra administración pública actual. O sea, ¿qué pasa? Pues tú te tienes que hacer de gente que sabes que comparte tus mismos valores, tus mismos ideales, lo básico. Claro. Orden, respeto por el orden, respeto por la limpieza y respeto por la seguridad dentro de tu casa y de ti mismo, porque si no te cuidas a ti, ¿cómo vas a cuidar a los demás? Oye, me acuerdo una vez, no es que no sé si se acuerda usted cuando, yo creo que no se acuerda, pero se lo va a traer al recuerdo. Una vez cuando recién yo creo nos empezábamos a conocer, Sí. Me acuerdo que usted me dijo algo que me quedó muy claro porque yo tenía esa duda antes de conocerlo a usted. Que me dijo, yo le dije, pues, ¿cómo sabe? No me acuerdo bien la pregunta en específico, cómo se la hice, pero iba dirigida así. ¿Cómo le puede ser para confiar en alguien? Y usted rápido así como que me respondió, es bien sencillo. O sea, yo creo ahí rápido la cachó. O más bien, ¿por qué puede confiar en mí? No me acuerdo cómo fue la pregunta, ¿no? Pero era de confianza en una persona. Entonces usted dijo algo que me cachó y se me quedó bien grabado, ¿no? En ese sentido. Porque va pegado con eso de cómo puedes confiar en las personas o cómo pueden hacer que las personas confíen en ti. Y usted dijo, pues que yo, por ejemplo, veo cómo tratas a tus padres. Ajá, sí. Y ahí yo puedo valorar si te puedo tener confianza o no en ese momento. Pero es algo tan, o sea, a lo que, si se fija, estamos diciendo cosas muy del sentido común y muy sencillas de fácil acceso a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier tipo de estrato social, sin discriminación, que puede hacer algo, o sea, que podemos hacer, ¿no? O sea, no necesitas tener ningún tipo de diferencia. O sea, con que seas un ser humano, claro, listo. Pero la característica más importante, más relevante, que todo mundo va a decir, ay, Qué romántico. qué romántico, qué
¿Qué? Usted es un romántico. No, pues, sí soy. perdido, mi Sí, Oscar. sí soy, gracias a Dios que lo soy. Pero te voy a decir una cosa, Sí. es el amor, Mm. es el amor. Si no tienes amor por ti mismo, pues no puedes tener amor por los demás. Pero si demuestras tu amor por tu núcleo familiar, por los que están a tu alrededor, Primera línea. y cómo tratas a las personas, pues te refleja el carácter de esa persona. Entonces, dices tú, bueno, puedo bajar el riesgo o sea, el riesgo existe. Puede hacer que me funcione esta asociación con esta persona, puede hacer que no, pero bajo el riesgo, ¿verdad? Okay. Para que pueda tener más aciertos que desaciertos. Entonces digo, bueno, tengo más probabilidades de lograr algo con unas personas que traen estas cualidades que estas que no las traen. Entonces digo, bueno, y de aquí con el ejemplo, bueno, pues se van adhiriendo otros, pero es que a base de ejemplo. Tú en tu casa es con el ejemplo. Pero mira, te lo pongo tan sencillo. Tú dices, oye, pero ¿cómo puede ser una persona que no es político influir en la política? Pues es muy sencillo. Mira, fíjate lo que te voy a decir. A ver, todo oídos. Fíjate, y lo importante de esto, porque las personas de generaciones más jóvenes como la tuya, que tú eres millennial, pero si vamos a los centennials, si vamos a los alfas, dices, pues, ¿qué puedo hacer? Porque muchos de ellos todavía no están en edad de votar, o todavía no pagan impuestos, o están haciendo la lucha por ver cómo construyen su futuro. Correcto. Entonces, pues, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para influir en esto? Pues tú no, pero mira, te voy a platicar lo que hicieron en Palermo. En Palermo, en Italia. En Italia, en Sicilia. En Palermo, la mafia controlaba Palermo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues se enfrentaron. Hubo gente valiente que se enfrentó a la mafia. Y la sociedad se unió. Pero promovieron la cultura de la legalidad. Entonces, ¿qué pasa donde no hay precisamente un orden jurídico? Porque la gente no respeta las normas, no respeta las reglas. Era lo que le iba a preguntar. ¿Qué significa un orden jurídico en términos de manzanas y peras? Pues un orden jurídico en tu casa. ¿Qué es un orden jurídico? ¿Qué es un orden jurídico en pues las normas que te ponen tus padres. Aquí entras a las 2 de la Aquí noche, llegas a tal hora. como el chiste, ¿no? De que mira, viejo, aquí se hace el amor a las 9 de la noche. Esa es una norma. Esa es una norma. Esa se respeta. Es un orden jurídico en la casa. Un orden jurídico doméstico. Ok, ya me quedó claro. Pues sí, para que nos ya entendamos. y el viejo sonso se fue de vago allá con los amigos. Y la señora acá feliz de la vida. ¿Qué pasó? Porque ella a las 9 cumplió su misión. Bueno, pero es lo mismo. El orden jurídico doméstico, por decir jurídico, ¿verdad? La neta, pues es que aquí llegas a tal hora, comes a tal hora, recoges, o sea, hay normas, hay reglas. Pero ¿qué pasa si tú a un niño de 5 años, 6 años, lo dejas hacer lo que quieres? Lo abandonas. O sea, lo abandonas significa no le pones ninguna regla, no le pones ninguna norma, no le restringes, le permites hacer todo lo que le da su chingada. No, pues esa edad es muy crucial, ¿no? Donde tienes que influir. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Cómo crece ese niño? ¿Cómo se desarrolla ese niño? ¿Cómo se desarrolla dentro de su casa? ¿Cómo se va a desarrollar afuera de su casa? Pues eso es lo que nos está pasando en Juárez. Claro. Ese abandono. Hay un abandono, ¿verdad? Es una pena, porque ese abandono viene también de mi generación, los baby boomers. ¿Por qué? Porque mira, nosotros venimos de padres que vivieron la depresión, la Gran Depresión y las guerras mundiales. ¿Sí? Entonces tenían un sentido
de lo que era la escasez, de lo que era tener que cuidar, lo que era trabajar para poder subsistir, para sobrevivir. Tenían muy claro todo lo que significaba el vivir en un estado de guerra, ¿ok? Y en una economía de guerra. Entonces, Órale, interesante eso. como había tantas limitantes, ¿me lo explico? Entonces decía, no, pues cuando tenga mis hijos, yo quiero que mis hijos no tengan las limitantes que yo tuve, que no tengan las carencias que yo tuve. Ellos puedan tener todo lo que yo no tuve. ¿Y sabes qué pasó? Los echaron a perder. Los echaron a perder porque a mi generación se le dio todo a cambio de nada. Por eso vivimos hoy en día el caos que estamos viviendo. Porque yo te pregunto, y le pregunto a todos los jóvenes así de tu edad, le digo, pregúntale a tu abuelo o a tus abuelos, ¿por qué no cuidaron? ¿Por qué abandonaron? ¿Por qué se desentendieron? Digo, así, es que está muy ocupado trabajando, pero es parte de la vida comunitaria y tienes que pensar en la próxima generación. ¿Qué pasó con mi generación? Pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Y sigue pasando actualmente. Y sigue pasando actualmente porque gran parte de mi generación es la que sigue dominando las dirigencias que deben de estar cuidando por lo que nosotros merecemos y no tenemos. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Pues que esas generaciones boomer le dieron lo mismo a los millennials, a la X. Entonces a los X es peor. Si a estos los echaron a perder, a los X les dieron más a cambio de nada. Y de ahí viene el millennial y centennial, pues es un desmadre. Sí, claro. Digo, es lo que prevalece. Claro que hay sus excepciones como en todo lado, ¿no? No, claro. Pero es lo que Pero prevalece. el resultado, Es la realidad. pero el resultado es evidente. Es evidente. Porque tú sales a la calle y ves el caos que tenemos en Juárez. O sea, es un caos, es una anarquía, es un desastre. Está la ciudad, no hay orden. Pues de hecho, eso es a lo que también va parte de la segunda premisa. ¿Por qué es importante, Oscar, cualquier generación, multigeneración, sea la que sea, ya ahorita yo creo que en un estado de crisis, pues es como que, ¿saben qué? Seas lo que sea, haya sido como haya sido, sea como sea, porque es importante el saber cómo, porque es importante el influir de alguna manera en la política pública, sabiendo que tú no eres un político, o sea, viendo las condiciones que estamos viendo, ¿no? Te lo voy a No solo en nuestra ciudad Juárez, donde estamos nosotros viviendo y haciendo esto. Todo México creo que está en las mismas condiciones, y no es que hasta peor, ¿no? Te voy a compartir esto que platiqué con un joven de 16 años antier. A ver. Sí, le pregunté, ¿a qué tienes miedo? A la inseguridad. ¿Por qué le tienes miedo a la inseguridad? Si tú estás muy seguro, si tú no tienes problema, tú tienes tu casa, tienes tu escuela, tienes todo. No, a mí me da miedo que le pase algo a mis papás. Y es el mismo miedo que tengo yo. Entonces, el miedo que tienes que le pase algo a tus papás se debe a que tus papás, los papás de tus papás, no le pusieron atención a lo que le debían de haber tenido que poner atención. ¿Y qué es eso que le tenía que ver que le tenían que haber puesto atención? Defender los derechos humanos, defender la dignidad humana, defender los derechos de las próximas generaciones. Y vamos en ese mismo hilo, ¿cómo se defiende? ¿Qué sugiere que se pudo haber hecho si se hubiera hecho esa defensa? Promover la responsabilidad social. Okay. La ciudadanización. Y tú me preguntas, ¿yo tengo que ser un político para ejercer esto? No, tú tienes que ser un ciudadano. Un ciudadano
que se respeta a sí mismo y como se respeta a sí mismo, hace que se respete lo que él merece y exige y participa y se vuelve activo. No deja en manos de una bola de incompetentes, de incapaces, de gente con desconocimiento que no tiene perfiles para administrar las necesidades que tienen los habitantes, los ciudadanos de esta ciudad, como nos pasa ahorita. Oiga, me acuerdo para también efectos explicativos de eso que está diciendo, igual obviamente lo puede hacer como nada más para explicarlo, porque me gustó mucho la analogía. Me acuerdo que un día me platicó usted de que es como darle un cheque en blanco, como darle las llaves o un cheque en blanco de tu empresa o de tu casa o del negocio que tengas. O sea, no, ya me acordé cómo lo dijo. A ver, checa a tu dirigente de ciudad, ¿no? A la persona que te está gobernando. ¿Tú le darías las llaves? ¿Cómo decía usted? ¿Tú le darías las llaves y un cheque en blanco a esa persona para que administre y lleve de tu casa? O sea, esa pregunta tan simple te lleva a una reflexión muy poderosa de, no le daría. Y usted decía, pues eso es lo que hacemos cada vez que votamos por esos cabrón. Pues es que es una realidad, hombre. Realidad, ¿no? Es que mira, el problema es que ya hemos normalizado lo que no debemos de aceptar. Ya lo vemos como algo que es parte. Y entonces eso, hablando un poco en la cuestión del ser humano, viene desde la autoestima y el amor propio de las premisas que había estado hablando usted. Pues, De que, a ver, si no te respetas, es un indicador de que por eso tienes la condición. pues mira, que tienes. te lo voy a poner así de simple. Así de simple. Ujú. Yo ahorita te dije, platiqué con un joven de 16 años y me dijo, ¿qué es lo que más te duele de Juárez? ¿Qué es lo que más te da miedo. te da miedo? La inseguridad. Pero a ti por la inseguridad, no, que le pasa algo a mis papás. Y tú me dijiste, yo pienso igual, a mí me pasa igual. Por mis sobrinos. Y por mis en sobrinos, la bueno. calle, así. Entonces, esa es, fíjate, yo por eso le apuesto a las nuevas generaciones, Millennial, Centennial y Alfa. Por eso les apuesto, porque te estaba platicando lo de Palermo. En Palermo, la cultura de la legalidad la empezaron a promover a través de los niños, de los adolescentes. ¿Para qué? Para que educaran a sus papás. Educándose ellos, entendiendo lo que era el respeto por la ley y el por qué debes de respetar las normas. Y cuando tú ves a tu padre rompiendo las normas, tú le dices, oye, papá, ¿por qué estás haciendo esto? Ellos evidenciaban al papá. Ellos evidenciaban al papá porque el papá nadie lo educó. Claro. Al papá, el papá y el abuelo nacieron como niños abandonados, los dejaron hacer lo que les daba su chingada gana. Entonces no tienen ningún sentido de responsabilidad social, O sea, de solidaridad. si era lo que pasaba en Sicilia con el cáncer, que dijeron sobre los niños, la cultura de la legalidad, para que le digan al papá, oye papá, eso no está correcto. Porque con los niños rompes generacionalmente lo que ya no conviene. Entonces es aquí un rompimiento generacional. Por eso me da tanto gusto platicar contigo y ojalá podamos platicar, llegarle a los millennials y a los centennials y a los alfas, porque yo soy un convencido, Héctor, tú lo sabes, de que es a través de estas generaciones en las que podemos empezar a hacer los grandes cambios, empezando por lo básico, Tú me dices, pero si no somos, ¿qué podemos hacer si no somos? Tenemos, nadie nos escucha. Ya que le agrego otra variable a eso que está diciendo, de que, güey, pues ¿cómo le hacemos? Nadie nos escucha. Déjeme le agrego otra variable. Y se lo digo porque tengo muchos conocidos y vengo de familia que trabajó por años en la industria maquiladora, por ejemplo, aquí en Juárez, en Ciudad Juárez, que, a ver, estás todo el día metido trabajando, ocupado trabajando.
que lo único que ya quieres al salir de tu casa, pues es ir a descansar. Entonces yo evaluaba eso de que, bueno, pues sí te puede interesar, pero ¿cómo? O sea, si de plano, yo creo que ya hasta ver los baches, pues ya dices, ya lo que quiero ir a descansar, ¿cómo voy a tener tiempo para ir a manifestarme? Es un ejemplo, ¿no? Que este bache, porque pues ya la gente está todo el día trabajando, cansada, y lo que quiere, pues es como que descansar para el siguiente día volver a hacer tu trabajo, etcétera. Pero agréguele esa variable que hace que se desinterese más las personas, ¿no? Nos interesamos más por influir en la política, de que no, sí, a pesar de que yo quiero influir, No también no puedo. Exacto. no puedo. ¿Por qué? Porque vivimos en un régimen democrático en donde quienes nos deben de representar y cuidar de nosotros no lo hacen. Y no hay exigencia para que lo hagan. Qué injusto que tú, o sea, tú me hablas de personas, y a mí me tocó ir a entrevistar ahora con la pandemia en una empresa, Sí. lo que estaban pasando, y me di cuenta de la gran cantidad de gente que venía de las zonas rurales. Llegaron sin nada a Ciudad Juárez, ¿verdad? Con la esperanza de tener un trabajo, de meterse en la industria, donde internamente les dan muchos beneficios, porque les dan alimentación, transporte, o sea, cosas que no tenían en su lugar de origen. Y esto les permite, ¿verdad? Desafortunadamente tener que trabajar 2 o 3 turnos, o sea, o al papá y la mamá, un doble turno, lo que sea. ¿Para qué? Pues para que puedan sacar a sus hijos adelante, darles una casa, darles un lugar donde vivir, darles educación, para que ellos se sacrifican para que estos puedan educarse como era antes, en lo que las familias juntaban dinero para que se fuera uno a estudiar, para que ese viniera y ayudara a los demás. Ahora ya se olvidaron. O sea, te olvidó que yo me sacrifiqué para que tú salieras adelante, pero ya saliste adelante y te valí madre. Ya te fuiste y te valí yo madre. Y digo, no, pues es que eres malagradecido. Pero entonces eso viene de aquí, de la cuna. Pero fíjate, ¿por qué si yo vivo en un sistema de representatividad, ¿verdad? ¿Por qué mis representantes no defienden lo que yo confié en ellos para que hicieran por mí? Y me están traicionando, me han traicionado. No solo me traicionan, no viendo por mí. Se roban lo que yo pago, lo que genero de impuestos para su beneficio, quitándome oportunidades para mí, para mis hijos. Ese es el problema. Entonces le estoy haciendo una pregunta que no debería de suceder, ¿verdad? Porque se supone que... Pues mira, yo te pregunto, Sí. en el mundo laboral, Sí. los líderes sindicales, a ver, un líder sindical está preocupado por lo que pasa adentro, pero cuando un líder sindical ve por lo que le pasa o no le pasa a sus representados fuera de la planta, saliendo a la calle, su seguridad social, o sea, casa, vivienda, movilidad, salud, educación, les vale madre. No les vale madre, no, ellos ahí, porque pertenecen a instituciones que están obsoletas, manejadas por unos cuantos que ven su beneficio. Y yo no lo digo, velo. Es la realidad. Es la realidad. Entonces digo, pues son sistemas obsoletos. Yo te pregunto a ti, ¿por qué las organizaciones empresariales que tenemos aquí en Juárez, ¿verdad? ¿Por qué no pelean por el derecho de la ciudad? Ves, la ciudad está sucia, está desordenada, llena de carros, de yonques. ¿Y qué hacen estos güeyes? Están sentados representando supuestamente a sus gremios, pero no lo hacen. ¿Y más sin embargo, los toman en cuenta para todas las decisiones políticas. Entonces, a ese punto, digamos que volvemos en el ciclo. Perdona que te... Y si le agregas ahí, Sí. los diputados, los regidores, los representantes, digo, ¿qué onda? ¿Y ustedes qué, güeyes? Y ahí es donde
usted habla de esto y que lo hemos platicado, ¿no? Siempre de que lo importante de la ciudadanización, La ciudadanización. que pueda tener una exigencia como de, oigan, apretar de que se supone que me están representando porque yo estoy trabajando, estoy pagando mis impuestos, estoy haciendo lo que me corresponde como ciudadano, y pues no solo me estás traicionando, pero me estás robando, o sea, Pero además, déjame te digo lo peor de todo. Es que, hijos, con el voto, sí, sí, tú le diste el poder. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, el presidente municipal escoge a su planilla de regidores. ¿Quién escogió a la planilla de los regidores? El presidente municipal. Cuando tú vas a votar, tú votas por el presidente y su planilla. Entonces, ¿quién te representa? No, pues que el presidente y la planilla no. La planilla le escogió, a los regidores los escogió el presidente municipal. y por leyes tiene que ser así. Pues es que el sistema está mal, El es un sistema sistema está mal, obsoleto. ¿verdad? Eso es obsoleto. O sea, ¿por qué? Porque yo digo, ¿sabes qué? Tu regidor debería de estar circunscrito geográficamente a una zona, Claro. para que tú veas por nuestros intereses. Por eso los líderes antes eran más efectivos. ¿Por qué? Porque estos líderes, cuando estaba el PRI, Sí. ellos eran los gestores, los que gestionaban, Ahí los que vivían. arreglaban, porque ahí vivían. Los problemas que tenía esta gente, porque ahí Los tenían vivían. ellos también. Pues claro, los tenían ellos, ahí vivían. Pues tú ves, ni viven de donde representan, ni saben qué está pasando. Porque yo no puedo entender cómo un regidor que gana lo que gana no tenga ni siquiera el interés de ir a ver, oye, quita ese yonque de ahí, por Dios. Mira, vamos a ponértelo enfrente de tu casa, cabrón, a ver si te gusta. Sí. Porque ¿por qué lo dejas enfrente de mi casa? Porque a ti no te importa. Pero entonces, ¿por qué no hay esa exigencia? Digo, entonces, ¿qué hay que ciudadanizar? Óyame, Oscar, pero también de lo que yo he visto mucho en la cuestión, por ejemplo, de otras ciudades que me ha tocado la oportunidad de conocer, otras ciudades de México, sobre todo en el centro del país, ¿no? En el centro y sur del país, veo, no diga México, ¿no? Yo veo que vas ahí manejando y ya hay una manifestación de ciertos colonos, quizá, exigiendo algo para su colonia o parando el tráfico, pues para que los escuchen. O sea, la gente sí sale a exigir a lo que voy, ¿no? Contrario acá donde quizá en la frontera tenemos, yo siempre he dicho que como que somos muy, ¿cómo le puedo decir? Como ricos en el sentido de, tenemos en abundancia muchas cosas que yo creo que nos da igual si exigimos o no. Sí, porque ya nos volvimos una sociedad de consumo. Una sociedad de consumo. Somos una sociedad de consumo. ¿Por qué? Porque lo que sí hay en la frontera es inversión extranjera, hay trabajo, entonces hay ingreso, hay capital, entonces hay circulante, hay flujo. Y como yo tengo satisfechas mis necesidades personales Básica. y tengo con qué consumir, pues lo demás, pues hay... Pues, ahí esquivo estas cosas. sí, pero eso que estás esquivando, mira cómo estamos. Somos una ciudad violenta no nomás en los homicidios, violenta doméstica. No cuidamos a nuestros niños están viviendo mucha violencia doméstica, más que la violencia de los criminales. Claro. Entonces yo digo, oye, espérate, tenemos un índice de drogadicción altísimo. Oye, tenemos mucha inseguridad en estas zonas. Oye, o sea, estamos pagando el precio de la industrialización, a lo que no le pusimos atención, que debimos haberle puesto, y no se le sigue poniendo. ¿Sí me explico? Entonces, dices tú, pero ¿yo qué puedo hacer? Pues, primero que nada, lo que empezamos a hacer nosotros, que yo te dije, pues que tienes que aprender cómo funciona esto y cómo crear unidades para empezar a promover, uniéndonos. A ver, sí, porque yo me acuerdo y yo siempre se lo decía, es que antes, no me eches, cuando me hablaban de términos
Por ejemplo, ahorita que le decía, pues, ¿qué es un orden jurídico? ¿Qué es gobierno? ¿Qué es gobernabilidad? Que a mí me daba hueva, o sea, yo decía, me gusta, me apasiona, pero me da flojera hasta los simples términos, pero conforme fui estando en la práctica, pues lo vas entendiendo y lo vas, lo vas haciendo consciente de lo que se trata. Y me acuerdo mucho que muchos vocabularios, muchos términos, que los vamos a ver en otros temas también en el podcast, pero ya me resultan muy familiar y ya puedo saber o discernir dentro desde mi área de control como un joven de 31 años que hace esto, como en cualquier oportunidad que vea, cómo sí puedo influir en la política pública. A muchos conocidos con los que he platicado, cuando me escuchan hablar, yo no me doy cuenta, pero después ellos me lo retroalimentan. Me dicen, oye, pues, o sea, ¿dónde has aprendido? Pareciera así como que he estado en derechos, he sido en la política partidista, o sea, pareciera, pero es porque simple y sencillamente me he empapado, me he interesado, he tomado he tomado iniciativa, con las experiencias vividas y bueno, me ha tocado la oportunidad de poder influir dentro de mi marco de influencia. Tampoco puedo Pues influir mira, así como que digas, uff, no, pero pues, dentro de mi marco de influencia con varios políticos fuertes, no, pesados no coincido contigo. que No coincido contigo. Tu nivel de influencia hoy, como millennial, como centennial, como alfa, es superior a todas las generaciones anteriores. ¿Gracias a qué? A ese mendigo telefonito que tienes ahí enfrente. Mira, ahorita tú propusiste, vamos a hacer esto. Sí. Te aseguro que algunas gente nos van a escuchar, a alguien le va a resonar, a alguien le va a hacer sentido, pero ya estás abriendo la conversación. Entonces, estos jóvenes hay que unirlos, hay que integrarlos, hay que educarlos, hay que enseñarlos a qué significa ser ciudadano y cómo puede ser un ciudadano que ejerza una presión de exigencia para que se mejore sus condiciones. Porque al final de cuentas tú quieres, mira, yo lo decía Catón, decía Catón que educar a un mexicano costaba $6. Dije, ¿por qué? ¿Por qué dices que educar a un mexicano te cuesta $6? Porque es lo que te cuesta pagar la visa para que cruces a Estados Unidos. Porque en cuanto cruzas, el permiso. el permiso para ir a Estados Unidos, porque cuando cruzas ahí respetas, te pones el cinturón, no tiras basura, me explico, eres respetuoso. ¿Por qué? Porque se aplica la ley. Cultura de la legalidad. Pues la cultura de la legalidad, pero la cultura de la legalidad tiene dos factores, Héctor. Me acuerdo que me explicaba que Dos ruedas. una carreta que lleva dos ruedas. Cultura de la legalidad. Una es el que tú exijas el cumplimiento de la ley. Que tienes todo tu derecho, ¿verdad? No solo tienes su derecho, tienes toda la obligación. O sea, el problema aquí es ¿Qué significa para términos explicativos tener un derecho y tener una obligación? Pues es que tú tienes el derecho de que se aplique la ley. Correcto. Y tú tienes la obligación de respetarla. Pero tú no necesitarías quien te estuviera, no necesitaríamos policías si estuviéramos conscientes de que nosotros no vamos a hacer algo que dañe a un tercero. O sea, no tendríamos por qué tener policía. No tendríamos por qué tener policías ni nada. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de que tú eres mi hermano, eres mi compañero, eres un ser humano. Como ser humano te respeto y yo no haría esto en contra de ti por ser humano, porque no lo haría contra mí, no lo haría contra ti. Entonces por eso dije, es una carreta, es una que tiene dos ruedas. Acá tienes el enforzamiento, que es lo que ahorita no tenemos. Y de este lado, ahorita tenemos reglamentos que están escritos. Existen las leyes, existen los reglamentos. O sea, ya está el reglamento. Es que tenemos todo, Héctor.
tenemos, Está como apagada la cultura de la legalidad porque está apagada, una rueda. está apagada la administración. Está apagada la administración. ¿Por qué? Porque quienes tienen la responsabilidad y la función de hacer cumplir las normas o los reglamentos no lo hacen. Óigame, Oscar, y bueno, la otra rueda, ¿cuál era? De la El gaveta. que tú, porque tú reconoces que no le vas a hacer daño, Es eso. Ajá. es por respeto Por respeto propio. al propio. No le voy a hacer daño a algo, Propio no le voy a pues que es la cultura cristiana. ok. No hago lo que no quiero que me hagan a mí. Tiene que ir a la pareja. esta. Tiene que ir para que vayamos a este punto, Claro. en el que no te tengo que meter a la cárcel, o te tengo que multar, o te tengo que hacer esto, para que tú, porque lo hago, ¿por qué? Porque te tengo que infraccionar, porque tú no aprendiste desde tu casa el deber ante todo. Yo vengo de una primaria donde el lema era el deber ante todo. Entonces, mi deber es esto. Yo cumplo dentro de mi casa, cumplo afuera de mi casa. Yo no permito esto porque me daña, pues no permito que alguien lo haga porque me daña. Claro. Entonces, recurro a quien tiene que hacer valer la ley para que respeten mi derecho. Claro. Pero ¿qué pasa aquí? Nadie respeta el derecho de nadie. Yo llego y paro mi carro, que es en doble fila, o yo llego, paro mi carro, que es una carcacha, y lo paro, es un yonque, de carro. y ahí lo dejo, y me vale madre. Lleva años ahí. Y me vale madre, y vale madre que esté ahí. Ahí tengo un monumento que es lo que refleja lo que somos en Ciudad Juárez. Por eso yo creo que esto que estamos haciendo ahorita tú y yo debe ser un detonante para buscar atraer a otras personas que se identifiquen con este respeto por el orden y respeto por la limpieza. Por ahí empezamos. Por lo más pequeño. Y esto tiene que ver con la teoría de las ventanas rotas. Sí, claro. Bueno, que eso lo vamos a ver en otro tema. Sí. Sin ningún problema más a detalle. Yo lo que le quería preguntar también es que también me acuerdo mucho que en un tiempo usted me hace una reflexión muy padre cuando decías, a ver, creo que puede haber dos caminos, ¿no? Uno es que puedes pensar que las administraciones de gobierno, llámese municipal, estatal, federal, o sea, puede verse rebasado a las crisis o sea, al dejarse a diestra y siniestra una ciudad por generaciones como lo venimos platicando, pues acumula un estancamiento y una metástasis de crisis, y pues ahorita tiene un cagaderote bien canijo, ¿no? Entonces, como decíamos, pues, a ver, una es, administrador, ¿tienes la capacidad para todo este cagadero de cáncer, de crisis que vivimos? Pues la respuesta obviamente es no, pero ¿qué haces ante no tener una capacidad? Vamos a ponernos como en un modo operacional. Pues ser realistas, Héctor. Ser realista. A ver, Héctor, te lo voy a poner así de simple y así de sencillo. Tu papá, tu mamá, que ya tienen una edad mayor que tú, se le presenta un problema cardiovascular. ¿La vas a llevar con un urólogo? No. ¿La vas a llevar con un cardiólogo? Para que vea el corazón. Sí. No un urólogo que vea la vejiga. ¿Verdad? Entonces, es que te quiebras un hueso, lo vas a llevar con un médico especialista, un carpintero. Sí, pero está de acuerdo que hay raza que le vale madre y lo lleva con el que sabe, hasta ni doctor es, y vas y lo llevas a veces. Sí, pero esos son precisamente Lo que está provocando. los que no deben de estar llevando esta práctica. Exacto. ¿Por qué? Porque esos son charlatanes. Correcto. ¿Verdad? Y están cometiendo un fraude. Están defraudando a la confianza de alguien que busca una solución a una necesidad inmediata. Correcto. Entonces, un charlatán que está aprovechando de la necesidad de esta gente para aprovecharse y sacar dinero. Lo mismo que hace una persona que abusa de su poder en la administración. Correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues precisamente ser realista. A ver, tenemos que enfrentar esta situación. ¿Verdad? ¿Con quién la voy a enfrentar? Es lo que te decía ahorita, pues
tengo que hacer un ejército, tengo que formar un ejército. ¿Con quién lo voy a formar? Pues estos los tengo que traer porque son los que detentan el poder en la administración. Pero si no tienen la capacidad, no tienen los conocimientos, no tienen el perfil, no tienen la experiencia, no tienen el perfil, no conocen ni saben lo que es su función y no lo ejercen. Pero son los que tienen, los que están ahí, ¿verdad? Correcto. Entonces tú, pues los tengo que quitar. Pero van a llegar otros que están igual que estos. ¿Por qué? Porque todavía el público no se ha entendido que tienes que buscar los perfiles adecuados para esto. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos actual político de partidos, ¿sí? Está obsoleto. Sí. Entonces no nos funciona. No está funcionando. Le quiero hacer otra pregunta respecto a eso. Fíjese que le puedo hablar de mi generación porque yo he tenido varios y tengo varios conocidos que piensan que la única forma de influir en la política es perteneciendo a un partido político. No, para nada. Bueno, esa es la realidad, mi Oscar. Y ahora Para estoy hablando de una nada. realidad Para nada. que prevalece en el sentido de que te hacen que brillen tus ojitos. Está, Y dices, esa es la única no, forma. pero estás confundiendo. Ahí es, No, para que nos lo explique. ahí es donde está la confusión. Si yo quiero acceder a un puesto político, necesito ir a través de lo que establecen las normas. O me hago candidato independiente o adentro de un partido. Los instrumentos que hay. Son los instrumentos para acceder a tener el poder. Es muy diferente eso de decir, tengo que pertenecer a un partido político para ejercer mis derechos como ciudadano. Ni madres. Para nada. Me estorban estos cabrones. Me estorban. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque los partidos políticos reciben millonadas de dinero de nuestros impuestos y no defienden nada. Ve aquí Ciudad Juárez. Los morenos no tocan a la administración de Morena. Y los del PRI y el PAN, pues ya se fusionaron y no pueden tocar al PAN porque están fusionados el PRI y el PAN. Entonces digo, y nosotros, como aquí, como el perrito de las dos patas, nomás viendo para todos lados. Entonces digo, pues no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos. Y tú dices, ¿cómo le puedo hacer? Hombre, pues como lo estamos haciendo. Yo le digo, a ver, tú millennial, tú centennial, pues vamos a enseñarte y agarra el microfonito y súbelo a tu TikTok y súbete a Instagram y verás que vas a tener más voz y vas a unir a más que piensen como tú. Entonces vamos a llamar a los que se identifican en lo que son los valores nuestros, el orden, el respeto por el orden, el respeto por la limpieza para empezar, hombre. Oye, tú quieres ver tu calle ordenada, tú quieres ver tu colonia ordenada, pues apúntate, güey, pues es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar un instrumento. ¿Y eso qué se llama? Cogobernanza. ¿Qué significa gobernanza? Que también vamos a verlo en otro tema, pero Bueno, ¿qué diferencia hay entre la gobernanza y la gobernabilidad? lo que yo entiendo, como yo lo entiendo, Como usted lo puede gobernabilidad para mí es lo que la administración necesita cubrir las necesidades de sus ciudadanos. interpretar. Ok. Es, ¿sí? Gobernabilidad. La administración cubre las necesidades de los ciudadanos. La gobernanza o cogobernanza es cuando la administración no tiene la capacidad para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, tiene que entrar la sociedad civil para hacerlo conjuntamente. Que la sociedad civil son los ciudadanos. Los ciudadanos o organizaciones, ¿me explico? Ordenadas. O ciudadanos independientes, porque el problema es que necesitamos tener ciudadanos independientes. No, es que el término independiente uno ya está medio arriscado porque ya ve que piensa que es como que el candidato independiente. No. Candidato independiente es una cosa. Sí. Ciudadano ¿A qué se refiere con independiente, un ciudadano independiente? ciudadano independiente es aquel que tiene muy claro cuáles son sus valores, que tiene muy claro cuáles son sus ideales y no está dispuesto a transigir, a negociar sus valores. Eso me hace independiente. O sea, yo no voy a ceder
a lo que yo pienso, a lo que yo creo, porque este valor puede ser justicia, puede ser responsabilidad social, puede ser, me explico, son Un conjunto de valores. un conjunto de valores, digo, esto no es negociable, esto no es negociable. Entonces eso me hace independiente. Me explico, porque no estoy dispuesto a negociar. ¿Qué es lo que pasa con quienes nos han traicionado diciendo que nos representa y no nos representa? Nos han traicionado, nos están traicionando. Eso se le llama demagogo. Demagogo, ¿No es bueno, eso? no. Es otro término. No, demagogo es Oiga, pero entonces, al final de cuentas, eso a mí también, fíjese que le quiero eso se llama simulación, ok. mentira. Lo de demagogo. No. Lo que usted dice. Lo que usted es simulación, mentira. Le quería para pasar a la última etapa de esta conversación de nuestro primer capítulo. Me acuerdo que, no sé si se acuerda usted, cuando recién nos conocimos, yo andaba como en esta crisis entrando a los 30 y... Pero sigues en la crisis. No, pero ya con más claridad, pero a ese punto iba, o sea, de que yo creo que a toda mi generación nos va a pasar, o nos ha pasado, o nos está pasando, de que a veces perdemos un rumbo, ¿no? A veces estamos como un poco a la escopetazo, a la deriva. Pueden, sí. Y yo en ese momento había llegado cuando empezamos a conocernos y algo que me ayudó mucho es algo muy simple, como primero, a ver, Héctor, hay que tener claridad de tu propósito, ¿no? Es una de las cosas que me acuerdo que trabajamos y empecé yo a cuestionarme a mí mismo sobre mi propósito y mi claridad, ¿no? Como para saber, bueno, pues le vas a tirar para allá, quieres esto y así. Pero la otra es como, a ver, pero date cuenta entonces bien que eso a mí siempre me ha quedado claro, ¿qué son tus principios, tus valores o tus convicciones? O sea, porque esos son los no negociables, ¿no? Y al tenerlos tan claros... Y tus deseos. Sí, claro. Tus sueños. Mis sueños, o sea... Claro, tienes derecho. Claro, y prueba de ello, pues es que a mí me gusta mucho ser bien disruptivos. Por eso se llama Metas Disruptoras. Sí. Lo que estamos teniendo. Yo considero que usted es una persona también muy disruptiva. Pero bueno, a lo que voy es de que por cómo es tan importante, con el simple hecho de que tú si eres un ciudadano, un ser humano que vive en una ciudad, un ciudadano, y tengas claro tus valores, tus convicciones, tus deseos, creo que es el primer paso, o sea, en términos generales, es el primer paso como para poder poner en claro tu propósito. Y teniendo esos dos pasos tan sencillos que es como escribirlo en un papel y cuestionarte y analizarte, ahora sí ya vas a poder dar como el check, así como receta de cocina. Esto listo como para poder iniciar un proceso a influir en la política sin ser un político. O sea, porque creo que es un paso no negociable y un paso cero el que tengas esa claridad, ¿no? Porque yo veo, Oscar, lo que le decía, veo muchos conocidos que piensan que, o más bien les endulzan tan rápido, se les hace atractivo, muerden un anzuelo, el que ven pertenece a este partido político, lo que sea, y a lo mejor no tienen claros sus ideales, no tienen claros sus valores, y eso puede prestarse a que en el tiempo, en el proceso, uno se pueda corromper muy fácil. De alguna manera. Mira, Héctor, yo tengo otra experiencia ahí. Yo creo que efectivamente hay personas de muy buena voluntad, con muchos ideales, que buscan entrar a un partido político para tratar de llegar a ser un factor de poder para lograr cambiar algo. Y creo que hay gente muy genuina, muy genuina. Sí. Pero ¿cómo puedes competir, ¿sí? Cuando no tienes las mismas condiciones que otro que tiene todo el poder económico para que no puedas tú crecer? ¿Por qué? Porque va y compra votos, porque va y usa sus estructuras para conservar el poder.
Entonces, o usa las estructuras criminales para hacerse de este poder, para mantener el poder, que es lo que estamos viviendo. Entonces, el status quo es lo que no permite a esta persona crecer. Sí, y nosotros tenemos una persona muy cercana que así la conocemos, que llegó con esa ilusión y hizo todo el intento, pero dijo, no puedo contra las camisetas, no puedo contra las despensas, no puedo contra ellos, no tengo los recursos para comprar la voluntad de esta gente. Y es gente, le llegan a la gente que tiene tanta necesidad, ¿verdad? Que se valen precisamente de la miseria para lograr comprar su voluntad. Eso me acuerdo también que usted, en una conversación que tuvimos, decía que cuando una persona es perversa, o llega a la perversidad cuando va con estas personas que tienen la necesidad y la ignorancia. O sea, eso ya es un grado de perversidad que o sea, de miseria total. No, pues eso es aprovecharte de la pobreza de otra persona, de la necesidad de otra persona para tu beneficio, sin importarte esa persona, porque una vez le das y ya te olvidas de ella. Claro. Y entonces mucha gente dice, prefiero que me den la cachucha, que me den la camiseta, a que no me den nada, pues este güey no me da nada, pues me voy por este. Bueno, pues eso es porque tiene tanta necesidad. Entonces, la educación, la formación, entonces eso es parte de la seguridad social básica. Claro. ¿Me explico? Y eso es lo que ahora tenemos que reconstruir. En mi opinión, yo creo que Juárez tiene una gran oportunidad. Sí. Sí, yo lo veo, el potencial que tiene Juárez. Yo veo a Juárez con un potencial como ya lo quisieran ciudades en el mundo. Y está la oportunidad, pero hay que crear las condiciones para tener y tomar estas oportunidades. Mira, yo te observo a ti. Tú eres una persona que le interesa la tecnología, promueve la tecnología, eres creativo, eres innovador, buscas esto y lo otro. Mas, sin embargo, no estás siendo incluido en el grupo que tiene controlado todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. ¿Por qué? Porque hay algo en Ciudad Juárez. Hay desgobierno. ¿Sí? Desgobierno. Abandono, por un lado, y desgobierno. ¿Qué significa desgobierno? Sí. Que no hay dirección. El gobierno no nada más es el que tiene la función pública. Gobierna, cogobierna los entes privados, académicos, medios de comunicación, asociaciones. Las iglesias también son parte, pero no hacen su parte. No exigen. O ya se acostumbraron. Y viven en un estanque donde ya se acostumbraron a vivir en esta contaminación y ya no saben cómo salir de ella. Una espiral sin fin, ¿no? Pues pareciera. Es la creencia de que no puedo. Es una creencia. Es en mi opinión, el síndrome del elefantito atado a la patita, a un poste con una cadena pesada que crece creyendo que no se puede desprender. Eso es lo que yo creo que tenemos nosotros como problema en nuestra sociedad, y además el síndrome de Estocolmo, o sea, esos que nos abusan, esos que toman ventaja de nosotros, que somos sus rehenes, nos hacemos amigos y nos hacemos adaptos a ellos porque les tenemos miedo y nos hacemos parte de el secuestrado. El secuestrado se adhiere al secuestrador. Del secuestrador. ¿Sí? Yo digo que esos son dos síndromes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evidenciar la realidad para saber qué tenemos que hacer. Entonces, yo digo que las mentes jóvenes que no están contaminadas hasta cierto punto, pero son las que son más fáciles de que puedan. ¿Por qué? Porque hay un factor. Yo tengo miedo de que le pase algo a mi papá o a mis sobrinos o a mis hermanos. ¿Sí? ¿Y tú qué puedes hacer? Pues con ese miedo, tradúcelo. Usted tiene una frase. El miedo tiene dos hijos. Dos hijos. El valiente y el cobarde. El cobarde, exactamente. El miedo tiene dos hijos. Entonces, o te quedas con el miedo y te acobardas y te encierras y te metes a un closet,
Oye, es que mi madre, vamos a recuperar. Entonces tú no lo puedes hacer solo, pero dentro de tu casa tú influyes con tus papás. Y, oye, jefe, y aquí, vente, vamos. Oye, aquí, vamos a esto. Oye, aquí. O sea, en lugar de que sea el papá que cuide al niño, el niño va a empezar a cuidar al papá. Porque el papá no cuidó al niño. El papá abandonó al niño. Y por eso el niño vive con miedo de perder a su papá. Porque ¿qué le pasa al niño si pierde a su papá? Se queda huérfano. Huérfano, ¿Y qué le pasa? un vacío. ¿Cuál es el peor miedo que tiene un niño? El miedo al abandono. Claro, el miedo del abandono. El miedo al abandono, porque ¿qué voy a vivir? ¿Quién va a ver por mí? ¿Cómo? ¿Quién me va a cuidar? Pues ese es el problema. Entonces, ese miedo es la fuerza que debemos de convertir en energía para influir en quién. Pues yo no puedo aquí, pero sí mi papá. A ver, cabrón, vamos y vamos a que influyas. Yo te llevo y vamos a que influyas. O sea, entonces, ¿qué tenemos que enseñarles a ellos? ¿Qué puedes hacer tú para que tú influyas? Pues agarra el video y vamos a decirles cómo puedes manejar y qué puedes hablar y cómo puedes sumar y cómo puedes... Y crear esta comunidad. Usted que les gusta mucho crear comunidad, pues una comunidad de gente que le guste el orden y la limpieza multigeneracional, Héctor. Claro. Porque todos somos parte. ¿Me explico? Entonces todos nos necesitamos. Pero tenemos que ponerle un hasta aquí. Tenemos que ponerle, decir, bueno, ya lo que pasó, pasó. No, y, Vamos de aquí y para adelante. acuérdense que uno le tiene miedo a lo desconocido. O sea, la frase que dicen que, ¿por qué tienes miedo? Porque lo desconoces. Claro. Y cuando lo haces conocido, que llevas como un conocimiento para explicar, educar, agarra uno la confianza de que, pues no era, o sea, esta telaraña mental de miedo no era era una ilusión, o sea, en realidad era nomás tomar acción o decir esto, o participar en esto, o sumarme en aquello, y era un pasito de hacer nada más. Pero el miedo, pues, acobarda, como dice la frase, ¿no? De que tiene dos hijos, el cobarde o el valiente. Y nos vamos por el cobarde muchas de las veces, muchas personas por el desconocimiento. No conocemos la realidad, no conocemos cómo acatar esa realidad. Nos paniqueamos, ¿no? Porque no sabemos y nadie nos dice, nadie nos explica, no, mira, así, así, así. Exacto. Entonces, pues yo digo, pues hay que ser creativos. A ver, bueno, ¿cómo? Le digo, ¿dónde me acuerdo mucho siempre de esa premisa de lo desconocido y lo del miedo? Me acuerdo una vez que platicábamos con el que fue fiscal, en Chihuahua. Yo le pregunté porque él decía, no, pues es que nos contó la historia cuando agarraron a un capo por allá por Chihuahua, no sé, por Casas Grandes. ¿Quién fue? González Nicolás. Ajá, sí. Si sabes que acá otra vez. Por cierto, sí, cierto. Sí. Jorge González Nicolás. Correcto. Que en paz descanse. Yo le pregunté porque cuando me estaba platicando, cuando agarraron a un narcotraficante, ¿no? Muy, muy fuerte, muy poderoso. Pues cuando me lo estaba platicando, yo estaba así como que con terror, así como que... Y luego le dije, oiga, Jorge, ya no platicó todo el trama, todo el proceso. Le digo, oiga, ¿y usted no tuvo miedo? O sea, yo le decía, no, ¿cómo le hizo? Y luego él me respondió qué fue lo que me cayó el 20. Dice, no, lo que pasa es que uno se prepara y empieza a conocer. Y con eso, pues tú ya sabes. Y yo, y ahí fue cuando mis miedos, he tenido miedos. Por falta de conocimiento. Es porque no tengo conocimiento de eso, cabrón. Nadie me ha enseñado. Nadie me ha enseñado y no me he educado. Entonces, aquellos miedos que empezaba yo a identificar en mí, era cuestión nomás de meterme en internet, conocer sobre esto y ¡pum! Se desaparecía. O irme a las tribus, a las comunidades donde me pueden explicar, oigan, pues fíjense que tengo este temor, ¿cómo se le...? No, pues mira, así, pues no era tan complicado el asunto. Entonces, pues es algo que a todos nos cae el 20 si lo llegamos a escuchar, o sea, pues conoce, edúcate, que alguien te explique, ¿no? Y el miedo desaparece, es como un intruso ilusorio, claro. Y nomás es cuestión de que lo conozcas y ya, te haces amigo de él y vámonos. Pues sí, la verdad te hará libre. La verdad. Te hará libre. Sí, correcto. Entonces, pues es la realidad. Pues entonces no te hagas loco. Pues si es tu realidad, pues trabaja con esa realidad. Correcto. Oiga, pues bueno, prácticamente es el final de este primer tema uno muy, muy bueno.
Luego nos soltamos. ¿Con qué le gustaría finalizar para cerrar? Yo tengo mi premisa de cierre, pero ¿a usted con qué le gustaría cerrar esta conversación del título de cómo influir en la política sin ser un político? Mira, Héctor, yo desde tiempo atrás, habiendo tenido la experiencia de haber trabajado más de 40 años en un medio de comunicación, en un periódico, y de haber luchado mucho, grandes experiencias de lo que nos enfrentamos hasta la muerte, hasta la muerte. Y llegué a preguntarme a qué se debe que estamos como estamos, por qué no podemos avanzar. Y llegué a la conclusión, después de que pasó ese incidente de una periodista que nos mataron, de que el problema era que no había equilibrio, no había contrapesos. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas y privadas, ¿sí?, no hicieron lo que tenían que hacer. Pero habiendo medios de comunicación, ¿verdad?, con limitantes y teniendo a estas instituciones cooptadas, entonces había que crear nuevas formas de cómo gobernar. Yo no creo que en las actuales condiciones tengamos la capacidad de sacar adelante lo que tenemos que sacar si no ciudadanizamos, si no enseñamos y compartimos y educamos a estas nuevas generaciones para que sean ellas las que impulsen por su propio temor, fíjate, hacer uso de tu temor para precisamente quitártelo, güey, porque combustible. pues es que ¿cómo te vas a quitar el miedo? Si nadie hace para quitarte el miedo, pues tú tienes que hacer para que se creen las condiciones para que te quites el miedo. Y dices, ¿pero cómo? Pues es donde tenemos que empezar con estos ejercicios a buscar cómo integramos a personas que piensen como nosotros, Héctor, porque si estamos tú y yo aquí, es por el amor que tenemos para con los que vivimos aquí y estamos compartiendo, generando, dando nuestro tiempo, nuestras experiencias, lo que hacemos y sacrificando, que no es sacrificio, pero nos cuesta separar este tiempo para ser parte de lo que significa ser miembro de una comunidad activo. Entonces hay que ser ciudadanos activos, no pasivos. Ahorita necesitamos que las nuevas generaciones se vuelvan ciudadanos activos, no de telefonito, con el telefonito pero activo, cabrón. Ajá. Me explico, pero ese es el recurso. ¿Quieres eso? Pues úsalo, cabrón. Porque ¿de qué sirve que lo tengas ahí? No, porque te estés viendo a las viejas y a los güeyes y a la madre. Me explico. Y que tu selfie. Y digo, la madre, güey. Pues digo, ¿para qué te sirve esa madre? Me explico. Sí. O sea, ubícate. Porque al final de cuentas, a ti, generación millennial, centennial, te lo voy a decir y escúchalo. A ti te toca limpiar el cagadero que te han dejado el delegado tus antecesores. Entonces más vale que ahorita que todavía tienes papás y abuelos digan, no. Yo no voy a limpiar todo tu mugrero. Tú ven y tú ayuda a limpiar el mugrero que tú has dejado y que has permitido. Y yo me sumo, pero a mí no vas a dejar todo el desmadre porque tú no lo quisiste hacer. Bueno, Sí, es como, pocas palabras. digo, en pocas palabras. Sí. Y hay mucha gente que, ay, Oscar, que me estás echando a mis hijos encima. Pues sí te lo estoy echando, cabrón, porque te olvidaste de ellos, los abandonaste. No, es que les doy de comer. No. Pero no da seguridad. Tu hijo vive con miedo. Miedo de que te pase algo a ti, güey, porque te pasa algo a ti, ¿de qué va a comer, pendejo? Pues fíjate, ubícate. Chingado. Digo, por sentido común, güey. Pero es el menos común de los sentidos. Pues es el menos común de los sentidos. Pues méteselos en la cabeza estos cabrones. A través de los millennials, centennials, es lo de los mensajes. Pues sí, Héctor, pues yo ahí me pongo en tus manos. Pues sabes que yo me pongo en tus manos. Yo con lo que quiero finalizar y es con lo que abrí de la premisa de Gerard Jampolsky, que un milagro es un cambio de percepción. Así es. Justo el propósito de este conversatorio que vamos a estar teniendo de temas es cambiar la percepción.
de las personas que nos escuchen. Yo sé que puede haber personas que no tienen esta simpatía, pero aquellas que sí, si hay un cambio de presión, porque fue lo que me sucedió a mí, yo veía una realidad distinta a la que veo actualmente, ya como si fuera un velo que se quitó de mis ojos, y fue nada más un simple cambio de percepción. Lo que he vivido por conocer, por involucrarme, por interesarme, y eso es lo que a mí me gustaría lograr en las nuevas generaciones, un cambio de percepción. No quiero decir que nosotros, que lo que estamos diciendo sea lo correcto o lo incorrecto, sino que evaluamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿verdad? Simplemente mira, Héctor, seguramente a mucha gente le va a gustar, a mucha gente no le va a gustar, y mucha gente le vale madre. Pero, ¿sabes qué? Es una manera nuestra de contribuir. No somos dueños de la verdad, ni somos dueños de las soluciones. Simplemente compartimos algo que creemos que puede funcionar y vamos a intentarlo. A mí me gustó mucho también, igual si la puede traer a la conversación ya nomás para finalizar, porque me gustó mucho como lo vi, bajo el enfoque como me lo explicó. Y digo, bueno, pues para mí es una manera de honrar por lo mucho que nos ha dado esta tierra, pero cuando usted me lo dijo de cuando usted aprendió lo de bailar, que me explicó, es que fue mi manera, si gusta explicarnos esa fue la manera que pude honrar que tengo más piernas y puedo bailar. Se llama gratitud. Ajá. Es la gratitud de vivir en donde vivimos, en una tierra de oportunidad, en donde si nosotros queremos conservar lo que tenemos que cuidarlo, tenemos que mejorarlo, porque ahorita está descuidado, hay que mejorarlo, hay que regenerarlo, hay que reconstruirlo, hay que retomarlo, y hay que empezar de cero. Y empezamos de cero con amor, con tolerancia, con responsabilidad social. No se trata de ir a castigar o irnos sobre nadie, es decir, ¿cómo te convencemos de que nos conviene? Es de conveniencia, nos conviene a todos hacer esto porque nos va a mejorar nuestras condiciones. Entonces, si tú ya cometiste un error o tienes una falla, no te queremos, aunque la ley esté a nuestro favor, no se trata de joderte mañana aplicándote la ley, porque se te permitió vivir en estas circunstancias por tantos años que tenemos que ayudarte como buenos vecinos que somos, como buenos seres humanos, a que tú puedas instalarte o tener lo que necesitas en otro lugar, porque es tu modus vivendi. Y lo hablo, por ejemplo, por una persona que es dueña de un taller. Un taller, abrió su tallercito, pero lo abrió el taller enseguida en una zona residencial. Y en su taller, pues ahí compone carros, pero ella se adueñó de toda la cuadra, con sus carros, con los yonques, con todo. Digo, ¿pero por qué permitieron aquí un taller? Pues porque no aplicaron la norma, porque los que tienen la responsabilidad de vigilar eso no lo hacen. Entonces digo, entonces, ¿por qué estamos pagando por alguien que haga algo que no lo hace? No es culpa del INE. Tú lo permitiste. Entonces, yo lo vi hace muchos años, Héctor, con la gente de la aduana. La aduana, es que la aduana y los aduaneros son unos corruptos. Digo, mira, Héctor, ese sistema, si no hubiera sido por ese sistema, no hubiera funcionado el país. Tenía que corromperse de esa manera para que funcionara el chingado país, porque no podías sacar un permiso de nada. Si no tenías en México, estaba todo centralizado y tenías que mover la economía, pues que se moviera como fuera el lugar. Entonces, cuando ya se fueron contra todos los aduaneros, yo dije, qué injusto, porque ellos son el producto de una necesidad que no se reparó, no se le atendió. Y entonces ahora ya los quieren meter a la cárcel. No, espérate. Es que no aprendieron otra cosa. Es como el que vende marihuana. Si toda su chingada vida debe tener un lugarcito donde vende mota y toda la vida ha vendido mota, de repente le quita la mota, pues ¿de qué quieres que viva? Pues se lo toleraron. Exacto. Entonces yo digo, no, pues es que por eso vienen los secuestros, por eso viene todo ese desmadre. Digo, pues es que tienes que también tener, se llama empatía. Correcto. ¿Me explico? Solidaridad. No se trata de joder a nadie. Sí, no se trata. Se trata de ver qué nos conviene. Qué nos conviene y qué no, ¿verdad? Y cómo le vamos a hacer para ir mejorando. Pues es un trabajo
que yo lo veo interesantísimo para las nuevas generaciones. Totalmente. Si quieres vivir en Juárez. Si no, mira, mejor lárgate y no estorbes, cabrón. Ni consumas oxígeno. Oye, pues bueno, terminamos nuestra conversación de hoy y para que los que nos están escuchando estén listos, en los siguientes días vamos a publicar el otro tema que vamos a tener, el tema que es cogobernanza y exigencia colectiva, la solución de México, es el título. Entonces, va a estar muy interesante porque es la forma, la visión, el cómo de la visión del cual México puede pasar de este nivel en donde estamos al siguiente nivel, ¿no? Que es un cómo. Y viene desde no de la democratización, sino de la Ciudadanización. Entonces ya lo vamos a ver a más tema y pues muchas gracias. No, Héctor, ¿yo qué te digo? Pues sí. Y que estén pendientes los que nos están escuchando y muchas gracias por seguir. No, Que comenten o cualquier cosa, una pregunta que le quieran hacer, que la pongan a Pues, Oscar. que nos la pongan ahí. La va a Ahora, ver todas. Estamos hablando de calzón. me fui demasiado rápido a muchas cosas, pero si alguien quisiera Sí. un detalle más explicado o algo, pues yo comparto mi experiencia. Con mucho gusto. Thank you. Y el que se quiera sumar, pues a ver si buscamos la manera de que pueda, Sí. de que lo podamos identificar y órale. Y le invitamos a que venga aquí, a que platique aquí, que nos diga a ver qué chingada. De todo. Órale pues. Gracias. Gracias a ti, Héctor, un abrazo. Gracias por ser parte de esta misión disruptora. Juntos, estamos esculpiendo un futuro que desafía lo establecido. Suscríbete, dale manita arriba, síguenos en redes sociales y compártelo. Nos vemos en el próximo episodio de Disruptores.